Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, por Twitter, @Museo de la Mujer, en Instagram, @Museo de la Mujer, Ciudad de México, y de nuestra página http://museodelamujer.org.mx. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Oresta López, quien nos va a platicar, quien nos va a dar una conferencia sobre Dolores Jiménez y Muro, 1848-1925, maestra y escritora precursora de la Revolución Mexicana. Voy a dar una breve semblanza de la doctora Oresta López, quien tiene un gran currículum, pero vamos a dar una breve semblanza de todo su trabajo. La doctora Oresta López Pérez es investigadora titularse del Colegio de San Luis, historiadora y antropóloga de la educación, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por el CIES Occidente, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2004. Actualmente cuenta con el nivel 2. Fundadora y coordina el Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis. Presidenta de la sección de San Luis Potosí de la Federación Mexicana de Universitarias. Ha sido coordinadora del programa de Historia y del doctorado en Ciencias Sociales del Colsan, presidenta de 2004 a 2006 de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, presidenta, chair de la sección de educación de Latin America Studies Association, LASA, de 2014 a 2015, presidenta fundadora de la Red de Investigadores Educativos de San Luis Potosí del 2009 al 2013, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, autora o coordinadora de diversos libros editados en México, España y Brasil, así como capítulos o artículos en revistas de ciencias sociales sobre temas de historia de la educación, educación y género, siglos XIX y XX, educación indígena, enseñanza de la historia, autoetnografía, feminismo, violencia de género e interculturalidad, autora de los libros para niños y materiales educativos, miembro de la Mesa Ciudadana de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y Feminicidios en San Luis Potosí. Un honor contar con su presencia. Sea usted bienvenida, doctora Oresta López. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Museo de la Mujer y en especial a la doctora Patricia Galeana, a la maestra Gabriela Valle. Celebramos esa intensísima actividad del museo, de verdad que no ha parado en toda esta pandemia. Y también agradezco a Lucero Rocha todo el apoyo para esta reunión. Y bien, pues hablar de Dolores Jiménez y Muro es un tema que nos apasiona, en particular a quienes somos historiadoras de género, porque es un personaje que nos ha aportado mucho, nos ha aportado
en muchas formas y sin embargo es un desafío reconstruir plenamente su biografía. Estaríamos enfrentando un proceso incluso de vidas fragmentadas que requieren mucho el trabajo en equipo. Y yo, por ejemplo, empecé junto con Varini Hernández hace 20 años que nosotras empezamos buscando materiales de Dolores Jiménez y tratando también de organizar, de entender la cronología de su vida, su posición política, las decisiones que fue tomando a lo largo de su vida. Y publicamos en lo que era entonces la Triple Jornada un artículo en 2001 que, bueno, ha tenido una amplísima difusión, incluso todavía se sigue difundiendo. Y lo que uno se da cuenta es de que en 2001 nosotros pudimos lograr como la semblanza general de la historia de Dolores, pero a lo largo del camino y de estos 20 años han salido muchas otras preguntas y muchas otras cosas, y también, y yo diría en forma muy importante, la perspectiva de género, que en estos 20 años nos ha fortalecido para poder leer mejor, entender mejor las posibilidades de las mujeres, que como Dolores Jiménez y Muro, en su tiempo aportaron, y tenemos que hacer eso, situarlas en sus posibilidades y potencialidades en su contexto histórico. Entonces, en ese camino nos hemos nutrido con los aportes de Ana Lau Jaiben, de Gabriela Cano, de Laura Espejel, que también ha aportado mucho sobre los contextos zapatistas, y particularmente los trabajos de Marta Eva Rocha, que Marta Eva ha trabajado a las veteranas y hizo revisiones muy exhaustivas de expedientes de estas mujeres veteranas de la Revolución, y en su tesis doctoral en 2014, ella nos aporta justamente estas trayectorias revolucionarias de no solo de Dolores, sino de muchas otras mujeres, y que además nos ofrece la posibilidad de entender cómo se relacionaban entre ellas, ¿no? Lo cual es en verdad muy importante. Entonces, bueno, voy a subir una presentación para ir guiando la presentación. Voy a compartir pantalla. Ok, entonces, bueno, miren, aquí les presento una imagen de cómo era el santuario de Guadalupe en San Luis Potosí, que es el periodo en el que Dolores Jiménez llega a vivir a San Luis. Ella nació en Aguascalientes, ya lo pudimos confirmar, ¿no? Había dudas, pero no, sí tenemos el acta de nacimiento que confirma que ella nació el 7 de junio de 1848 en Aguascalientes, hija de Jesús María Jiménez, un abogado liberal, que era oriundo de Santa María del Río, y de Atilana Muro, que era originaria de Jalisco. Entonces, justo por las funciones de su padre, que era funcionario, su familia se fue a San Luis Potosí en 1869, cuando ella apenas tenía 11 años. Y podríamos decir que Dolores realmente pasa la mayor parte de su vida en San Luis Potosí. Por eso, tanto en Aguascalientes como en San Luis Potosí la reclamamos como nuestra, ¿no? Cuando se festejó el centenario de la Revolución Mexicana, Dolores era honrada simultáneamente en Aguascalientes, en San Luis Potosí y en Morelos por su trabajo como revolucionaria zapatista. Entonces, un perfil que hemos hecho y unos cortes temporales, digamos, de la cronología de la historia de vida de Dolores Jiménez, pues miren, ella le toca empezar su infancia en una patria dividida, enfrentando guerras. A ella le toca saber qué era la guerra y crece en un ambiente social de ideología liberal, ¿no?
Y ella desde muy pequeña se convierte en poeta, le gustan las letras, le gusta la poesía, pero tiene una particularidad. Ella era una poeta cívica que le interesa la historia, le interesaba escribir sobre los héroes, profundizando sobre qué había pasado en las historias. Y sí tiene sentido porque a ella le toca crecer en un contexto de diferentes guerras, tratados, acuerdos, desacuerdos, y su papá como político pues tenía todo esto era parte de la vida cotidiana en su familia. Entonces podemos identificar una etapa formativa en las letras y en el pensamiento liberal, y también su formación como poeta cívica y como oradora. En este periodo, las mujeres que tenían oportunidad de estudiar generalmente era para profesoras, como en el caso de Dolores, aunque hemos rastreado exactamente su título y el título no lo hemos encontrado. Así que no sabemos exactamente en qué momento se tituló, pero de que ella ejercía como profesora no hay duda, porque incluso se le reconoce, se le habla, se le menciona como maestra en diferentes momentos. Y también fue maestra en Morelos, ¿no? Cuando estuvo viviendo en ese municipio, en ese estado. Después hablaríamos de una etapa de madurez intelectual, donde ella es una intelectual liberal crítica, y gradualmente en el ambiente potosino ella comparte también esta crítica a Porfirio Díaz, especialmente por las reelecciones, y ella se va convirtiendo en una periodista revolucionaria. Empezaba incluso, primero publicando cosas de cultura, ¿no? Primero cosas de historia, de cultura, reflexiones de este tipo, pero se va advirtiendo en ella a lo largo de su vida un crecimiento como analista política, y tiene sentido porque la familia de ella, que era muy también cercana a la familia Arriaga y en especial Camilo Arriaga, tenía una gran biblioteca que la compartía con todo el mundo, ¿no? Era muy abierta la biblioteca de Camilo, y podemos advertir esa etapa de madurez en donde ella se convierte pues en una lectora ávida para entender las ideas políticas. Ella se forma también leyendo lecturas anarquistas como todos los precursores de la revolución en San Luis Potosí, y advertimos que más o menos en 1904 ya la podemos identificar como alguien que está comprometida definitivamente con el periodismo revolucionario, y viene una etapa en la que ella incluso empieza a sufrir la represión por sus opiniones políticas, por su participación política, y estaríamos también viendo ya la etapa en que ella se convierte en una revolucionaria intelectual plena, que destaca por su claridad de pensamiento para el análisis político y la formulación de planes políticos. Ella figura como intelectual y propagandista revolucionaria y contribuye en la redacción del Plan de Tacubaya y también al proyecto político zapatista. Entonces, es bien importante que uno llegue cuando llegamos a estas conclusiones, nos dimos cuenta del personaje tan intelectualmente grandioso que fue Dolores Jiménez Simón. Porque esta mujer de varias épocas, así la nombramos porque le tocó el periodo de restauración de la República, el porfiriato, le toca también la caída del porfiriato y también los inicios de la revolución. Entonces ella conoce lo que fue el liberalismo juarista, ¿sí? En su familia eso era parte del día a día, y también supo lo que fueron las intervenciones extranjeras, la guerra, la anarquía, y en sus poemas ella expresa que le gustaría tener un mundo
más tranquilo y una patria más respetable, justamente porque le toca ver y oír, saber de todo este caos y de todo este momento crítico en donde se exponían las vidas de las familias pensando en la soberanía y en la construcción de una república. Ella también fue interlocutora de varias generaciones, de eso no tenemos duda, porque colabora en todas las publicaciones que se impulsan por los que entonces eran tanto viejos liberales como Benigno Arriaga, como los jóvenes intelectuales positivistas, en donde figura su cuñado, Manuel José Otón, el poeta, que apenas incursionaba en su carrera literaria. Él es más joven que Dolores, y también de los precursores de la revolución como Camilo Arriaga, Antonio Díaz Soto y Gama, y de quienes, fue cercana y también respetada colaboradora, porque ella fue impulsora de clubes liberales, ¿no? Que fue una de las tareas que hicieron intensamente los precursores. Pero también la encontramos al lado de otras mujeres, de mujeres, es decir, no hay un personaje femenino de esta época que estuviera participando en clubes liberales o que estuviera en el periodismo revolucionario. En toda esta actividad, todos la mencionan. Y ella les colabora para los periódicos que dirige Juana Belén, para el trabajo que también hacía Aurora Martínez, Elisa Cuña Rossetti, que fundó varios también periódicos, y todas eran más jóvenes que ella, ¿no? Hasta por 30 años era más joven que ellas. Es bien importante ubicar la dimensión de la edad, porque cuando Dolores Jiménez y Muro se dedica de tiempo completo a la revolución, ella tiene cuando menos 62 años. Y esto, fíjense que anteriormente no lo identificaban en lo que se escribía sobre Dolores, no sabían realmente la edad, ¿no? No habían hecho las cuentas, ¿no? Entonces, en varios momentos nosotros estuvimos revisando esto con Varinia y nosotras nos sorprendimos, ¿no? Cuando escribimos ese artículo para la triple jornada, porque esa fue una de nuestras sorpresas, de que ella se va a la montaña con los zapatistas después de los 60 años. Incluso un historiador potosino, el padre Montejano, en unas notas por ahí escribió, dice, y Dolores, Lola, como le decían en San Luis, pues Lola tomó la aventura de la revolución, ¿no? Ella se fue a la aventura de la revolución, lo cual, pues ustedes imagínense también cómo era visto en la sociedad de aquella época, cómo era visto que una mujer a los 62 años se fuera con los zapatistas, ¿no? Que se fuera al trabajo clandestino, revolucionario, que estuviera presa varias veces. Todo esto para que vayamos identificando la resolución, la autonomía, la voluntad política y la claridad de su destino como revolucionaria que ella se quería construir, para que podamos entender el aporte de Dolores Jiménez y Muro. También ha sido poco estudiado el aporte de las mujeres poetas cívicas. Recientemente un libro de Felipe Garrido recuperó la poesía cívica, que es realmente muy importante en México, sobre todo en la primera y segunda mitad del siglo XIX y también a lo largo del siglo XX. La poesía cívica, igual que la oratoria, son fundamentales en cómo se usaban en un periodo en donde había un mundo de, pues sí, de muchos analfabetas, en donde alguien que ejercía bien la oratoria hacía una buena pedagogía cívica. Lo mismo con la poesía. La poesía que, como ustedes saben, también se usaba en las escuelas para honrar a los héroes. Bueno, pues Dolores destaca como una poeta cívica desde muy joven
y ella publica, hemos encontrado sus publicaciones en La Sombra de Zaragoza, en, en varios diarios. Y por ejemplo, aquí podemos ver el monumento a Hidalgo que se inauguró en 1874. Y Dolores era de las jóvenes oradoras que abría la inauguración de este monumento, que todavía sigue en San Luis. Y que entonces era muy importante para ir construyendo las plazas cívicas y la construcción de una idea de la patria, ¿no? Entre los potosinos y entre los mexicanos. También le escribe a Hidalgo, pero algo que me llama la atención de su poesía cívica es que ella se refiere a los héroes como si fueran sus hermanos. Y yo veía que esto no era muy frecuente y tiene que ver con eso, de que a ella le tocó también ser parte de esas gestas cívicas. Su familia formaban parte de la historia. Esta foto es muy interesante porque vemos a Dolores a sus 19 años en esta pose un poco, pues, desgarbada, que no es la que se le pide a las señoritas, ¿no? En las fotos generalmente se les piden otro tipo de actitudes, pero ella, desde la foto donde muestra cómo es ella, ¿no? Y no se llena de joyas, pero sí lleva flores, unas cuantas flores. Y sigo aquí hablando, encontrando, por ejemplo, hace un poema el 5 de mayo de 1862, en donde destaca el patriotismo de las tropas al mando de Ignacio Zaragoza, pero estamos hablando de que son periodos recientes, ¿no? Ella está al tanto de las noticias, de la historia, sabe posicionar en los poemas quiénes son los héroes, ¿no? ¿Quiénes son los nuevos héroes? Y eso es un logro y una formación que ella tiene a lo largo de su vida. Pero también ella, pues, participa también en los poemas junto con otros hombres de la ciudad que también van destacando. Por ejemplo, Manuel José Otón, el gran poeta y dramaturgo, también escribe e incluso le pide su opinión porque Manuel José Otón se hizo novio de su hermana Pepita y fíjense lo que decían es que Dolores Jiménez Simuro escribía por influencia de Manuel José Otón, el gran poeta. Y lo cierto es que no es así. Dolores escribía poemas mucho antes de que Manuel José Otón hiciera los suyos. Ella le llevaba 10 años y además era al revés. En una carta que identificamos justo del archivo de Manuel José Otón, él le comenta a Pepita que quisiera que su hermana Dolores, que Lola, leyera uno de sus trabajos. Más bien ella comentaba los trabajos de Manuel José Otón. Pero bueno, pues desde una lectura que siempre pone a las mujeres como subordinadas de los hombres, efectivamente esos primeros testimonios que decían que ella se hizo escritora por influencia de su cuñado, fue lo que prevaleció en algún momento en la historiografía, ¿no? Y ella dialoga con varias generaciones. Bueno, aquí tienen la foto de Manuel José Otón cuando era joven, ¿no? Y el año de 1883 es muy importante en la vida de Dolores, porque ese año es cuando se casa Pepita con Manuel José Otón, y empiezan a suceder un conjunto de cosas muy extrañas en la familia, muy dolorosas. Para empezar, después de la boda, Manuel José Otón se puso muy enfermo, de manera que no, digamos que no fue toda la luna de miel como tan alegre. Y a los 3 meses murió el padre de Dolores Jiménez y poco después la madre de Dolores. Es decir, en ese mismo año hubo boda y 2 funerales tremendos en la vida de Dolores. Y es como un parteaguas que ella lo plantea incluso en cartas posteriores que ella escribe. Ese año de 1883 es el que ya le cambia la vida porque deja de hacer mucha vida social
hacían tertulias, hacían, digamos, era usual estas tertulias donde se hablaba de poemas, de música, que eran muy usuales en el siglo XIX. Pero ella, después de la pérdida de sus padres, a quienes ella se dedicaba a cuidar, ¿no? Porque ella no se casó, aunque no hay duda de que tuviera pretendientes y demás, ella decide no casarse y seguía dedicándose a escribir y también a hacer labores de altruismo. Entonces se conecta más con la sociedad más humilde de San Luis Potosí, haciendo labores de filantropía, y se dedica mucho más a su actividad intelectual, escribiendo en revistas culturales, en La Esmeralda y en el Diario del Hogar y en otros. Repito, aquí muestro una foto de Camilo Arriaga. No encontré una de Camilo Arriaga cuando era joven. Y hay, bueno, un montón de confusión en imágenes que de verdad encontrar una de joven puede ser hasta arriesgado hasta encontrar la foto indicada. Pero Camilito, como le decían, Camilo fue diputado, él fue un político de San Luis Potosí, pero también pertenecía a una familia acaudalada, eran dueños de minas, pero también tenían una herencia liberal crítica que con la lectura de los textos anarquistas que conoció Camilo tanto en la preparatoria como en sus viajes por Europa, que es donde se armó de esta gran biblioteca famosa de Camilo Arriaga, que no sabemos por dónde anda ahora esa famosa biblioteca, quisiéramos saber. Ahí sí el público sabe que nos ayude a localizar esa biblioteca de Camilo. Y Camilo, junto con Juan Saravia, Antonio Díaz Soto y Gama y Librado Rivera, todos ellos van generando ya un movimiento crítico y justamente es crítico y antireeleccionista, ¿no? Al fondo podemos ver la casa de los Arriaga, esa casa del fondo. Esta es en la época, ¿no? Una imagen de la época. Y aquí vemos a varios de los revolucionarios de aquella época que empiezan a participar tanto en el primer Congreso Liberal al que convocan, al que deciden convocar, como también la inclusión con el magonismo, ¿no? Este encuentro entre Flores Magón y Camilo Arriaga, que va a dar muy buenos frutos en términos de reflexión y de construcción de una transformación. Entonces, ellos llaman a este Congreso Liberal en 1901, que se hizo en el Teatro de la Paz. Ahí ustedes ven la imagen del teatro. San Luis Potosí tenía un periodo de prosperidad y lo que es ahora las plazas del centro histórico, que son muy bellas, con bellos edificios, vienen de esta época, ¿no? De ese periodo de auge económico que se vivió. Pero también fue un periodo en que también se generan grandes polarizaciones sociales, en donde por un lado se advierten las grandes riquezas y por otro, realmente una explotación muy, muy desproporcionada frente a los más pobres, los indígenas, lo cual también conllevó a que durante el siglo XIX se vivieran en San Luis Potosí por lo menos 19 rebeliones indígenas documentadas y estudiadas claramente, y que tienen que ver con estos sistemas de despojo de tierras, de explotación excesiva sobre estas comunidades campesinas. Eso es justamente uno de los puntos que le interesa a este grupo de revolucionarios potosinos. Es realmente interesante cómo aún cuando ellos viven en la ciudad de San Luis Potosí, con toda esta opulencia y con toda esta posibilidad de convivencia social un poco confortable, estaban también enterados del descontento campesino e indígena y empiezan a hacerse muchas preguntas y empiezan a plantearse
que no hubiera reelección de Porfirio Díaz, que iba en contra de los postulados de la Constitución del 57 y que iba en contra del liberalismo reformista que le dio un largo periodo también de paz a este país. Entonces, en 1901 se hace este llamado nacional para celebrar el Congreso Liberal en San Luis. Aún y cuando no aparece como firmante Dolores, sí aparece Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y sí está participando activamente con todo el grupo, pero curiosamente Dolores no firma. Dolores también tiene una influencia del anarquismo y del anarquismo que está en contra también del protagonismo, con un desinterés también por ayudar sin tanto protagonismo, y esto se nota en toda la vida de Dolores. Ahorita les voy a mostrar una foto, es una foto muy fotocopiada, muy mala, pero este es el grupo que estuvo en ese Congreso Liberal en 1901, en donde aparecen estas 4 mujeres. Y viene de ahí todo un trabajo en los clubes liberales. Hay toda una mirada a la historia para tratar de pensar hacia dónde iba el país. Estos jóvenes revolucionarios, si bien se nutrían de todas las lecturas anarquistas y socialistas que ya circulaban en México, también tenían muy clara la historia del liberalismo en el cual sus familias también fueron parte. Incluso el programa del Partido Liberal se hacía mandando propuestas de todo el país, así como se hizo ese llamado al Congreso, también se llamaba a que aportaran, ¿no? Entonces, algunas de las imágenes que tenemos de Dolores y que es difícil situarlas en una época más que a cálculo, son como las que les voy a mostrar, en donde para este periodo ella ya es totalmente una periodista reconocida. Y algunos de sus trabajos, por ejemplo, aparecen en esta publicación de La Mujer Mexicana en 1906, en donde ella sigue abogando por la poesía cívica como una forma pedagógica que va a reivindicar todo el tiempo. También se reconoce su participación en el Club Femenil Hijas de Cuauhtémoc, en donde encabezó una protesta en la Ciudad de México, en la Glorieta de Colón, contra el fraude en las elecciones, con la consigna: es tiempo de que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar. Hay toda una documentación en torno al club femenil que pudimos encontrar y que también otras colegas han encontrado, ¿no? Hay quien encontró una parte, otra cita, otra referencia para hablar de cómo era este club femenil que hacía una labor política realmente antirreeleccionista, pero con mucha elegancia, con mucha discreción, y Lola era la presidenta y Lola era la oradora que abría en las plazas, abría en donde fuera, siempre estaba muy dispuesta a hacer esa labor pedagógica y esa labor de la memoria histórica que ella manejaba muy bien. No obstante, todo el grupo de precursores tenía discrepancias con Francisco I. Madero. Particularmente, ustedes recuerden que el magonismo fue reprimido muy fuertemente, se fue radicalizando más. Incluso Camilo Arriaga y Flores Magón, que empezaron prácticamente impulsando el partido, este Congreso Liberal juntos, posteriormente ya no tenían tanta cercanía, aunque seguían trabajando juntos, pero Camilo seguía teniendo el apoyo de todos sus compañeros potosinos, y podríamos identificar que se va viendo la pluralidad de este movimiento revolucionario. Y en esa pluralidad, el grupo donde participa Dolores Jiménez y Muro
impulsa el Plan Político y Social de Tacubaya, que incluye reivindicaciones agraristas, indigenistas y feministas. Es importante decir que el anarquismo de aquel periodo promovía la igualdad de la mujer. Yo creo que los movimientos feministas actuales tendrían que también tener acceso a conocer esas historias y propuestas del anarquismo de esta época, que planteaba la igualdad de la mujer en todas sus consignas. Entonces, en este plan político y social de Tacubaya, encontramos esas reivindicaciones feministas. Así que no tenemos duda en que Dolores Jiménez y Muro estaba muy clara de la necesidad de promover las reivindicaciones indigenistas, agraristas y feministas. Y eso lo podemos advertir muy claramente en este plan político y social de Tacubaya, en donde se manifiesta de la siguiente manera: por las omisiones, fraudes y presiones que tuvieron lugar en las elecciones, como franca protesta por la represión y la suspensión de garantías. Reconoce como presidente provisional y jefe supremo de la revolución a Francisco I. Madero. Exige el restablecimiento de la libertad de imprenta, la reorganización de las municipalidades suprimidas, la protección a la raza indígena, procurando su dignificación y su prosperidad, al aumento de los jornales a los trabajadores de ambos sexos y la disminución de las jornadas de trabajo a 8 horas, la disminución de los alquileres de vivienda y la construcción de casas higiénicas para los trabajadores, la obligación de los grandes propietarios de tierras de dar la que no usan a quienes la pueden trabajar y la abolición de los monopolios. Proclama como ley suprema a la Constitución de 1857 en lo que se refiere al voto libre y la no reelección, y cierra con la consigna abajo la dictadura. Y esto fue firmado en marzo de 1911. Para ese periodo ya están haciendo todo un trabajo clandestino, imprimen en un lugar y saben que luego llega la policía a destrozar las imprentas. Por eso, cuando ustedes vean folletería de la época, van a ver que muchos de los folletos de repente tienen partes borrosas, porque destruían los tipos de la imprenta y pues ellos seguían imprimiendo con lo que tenían a la mano. Y en este lugar, en esta participación, Gildardo Magaña, cuando escribe su historia sobre el zapatismo, recuerda muy bien cuál fue la participación de Dolores Jiménez y Muro. Y ahí hace ese recuento, ¿no? Dice: la señorita Jiménez y Muro, digna representante del esfuerzo de la mujer mexicana en pro del movimiento social de México, se incorporó posteriormente a la causa de Zapata, quien siempre la distinguió y le guardó las consideraciones a que era acreedora. Y este escrito que les leí anteriormente también llegó a manos de Zapata. Y cuando lo recibe Zapata, le comentó a Rodolfo Magaña, eso lo relata Magaña, le dice: esto es precisamente lo que peleamos, gordito, porque se nos devuelvan las tierras que nos han robado. Y agregó: ¿quién hizo este documento? Son ideas de un grupo de compañeros revolucionarios, contestó Magaña, y quien le dio forma fue una señorita muy entusiasta, culta y revolucionaria, refiriéndose a Dolores. Es bueno que les escribas invitándoles a mi nombre para que se incorporen todos a nuestras filas. Aquí nos hacen falta esos elementos. Cuando esta invitación llega, pues los impulsores del plan de Tacubaya, incluida Dolores, pues están encarcelados, están en la cárcel de Belén. Pero así inicia todo este vínculo con Zapata. Zapata los invita. Este encuentro no se logra porque ella está encarcelada, pero posteriormente se incorpora, se da ese encuentro y realiza múltiples actividades para el zapatismo.
La Dolores Zapatista, según se les recuerda en diferentes fuentes, o a lo mejor la ficción así la quiere ver, porque también vamos a hablar de Dolores y la ficción, es alegre, resuelta, consciente de su destino como revolucionaria, vive al día, a ratos le tocaba ser clandestina, realizar misiones secretas y otras refugiarse en las montañas y hacer periodismo político a salto de mata. Ofrece sus servicios al zapatismo y Gildardo Magaña reitera en varios momentos que era muy respetada por Emiliano Zapata, quien le pide que redacte un proemio al Plan de Ayala. El Plan de Ayala tuvo como antecedentes un momento anterior que lo describe muy bien Marta Eva Rocha. Ella aporta información muy valiosa para entender a las mujeres revolucionarias y señala que fue Julia Nava Ruiz Sánchez y Dolores Jiménez que cuando redactaban manifiestos contra Huerta, los imprimían, los distribuían y también movían mensajes, hacían espionaje y juntaban dinero para la causa zapatista. Julia testificó que Dolores Jiménez fue reconocida por Zapata como una autora y signataria del plan político y social de la Sierra de Guerrero. Este plan fue antecedente del plan de Ayala. Entonces es importante identificar estos dos momentos. Dolores contribuye al plan político de la Sierra de Guerrero justamente porque a Zapata le convence mucho el artículo 9 del plan de Tacubaya que hablaba de la restitución de tierras. Después el plan de Ayala sigue otro proceso donde la Junta Revolucionaria es quien lo suscribe y son los líderes del zapatismo quienes lo suscriben. Pero sí escribió este proemio que se conoce poco. Nosotros ya tenemos este proemio y lo edita justamente el grupo que imprimía para el zapatismo era la Brigada de la Prensa del Ejército Libertador del Sur, que editaban el periódico libertario Tierra y Justicia. Y en esos talleres se imprimió el Plan de Ayala, ofreciendo ediciones en español, en francés, en inglés, en italiano y en alemán. La edición en español ofrecía el Plan de Ayala como obsequio, así se decía. Y bueno, Ignacio Eduardo Rodríguez y Roberto Serrano y Marcos Serranos eran quienes trabajaron esta imprenta para editar toda la producción del Plan de Ayala que se hizo en varios idiomas. Es importante decir que Dolores contribuía ampliamente a estas ediciones porque ella hablaba varios idiomas. Y aquí lo vemos en inglés. Este es el volumen del Plan de Ayala en inglés. Y efectivamente en el que está en español, que es el que pudimos conseguir, ahí se encuentra este proemio en donde la brigada de impresores se lo dedica, la impresión la dedica a la viril escritora de combate, así les decían a las periodistas revolucionarias, dicen, escriben como hombres, viriles escritoras de combate, vieja amiga y compañera nuestra por la lucha por la emancipación de los oprimidos, cuya pluma siempre ha combatido a todas las oligarquías, y señala a la señorita Dolores Jiménez y Muro, y le da las más cumplidas gracias por su proemio al Plan de Ayala que aparece en ese folleto. El proemio es una revelación nuevamente de la capacidad de análisis político que tiene Dolores Jiménez, porque ella nuevamente puede hablar de la Constitución del 57, pero tiene además una mirada que ahora lo diríamos desde las teorías actuales, diríamos una mirada de colonial, porque ella hace una crítica a la permanencia del poder de la colonialidad en muchos términos en la vida mexicana, en donde la Carta Magna del 57 dice ha sido irrespetada, no se cumple, no hemos logrado que sean ciudadanos los indígenas, y ella señala que incluso es más preciso
más urgente que a los proletarios, que no eran muchos, pero sobre todo al indio y a los campesinos, ¿no? Lo señala, que se regenere, se instruya, a fin de que sea lo que debe ser en un no lejano día. Dice, y para que esto suceda es preciso que no tenga hambre, que no lo martirice el frío, que sea el hermano de sus semejantes y no su propiedad menospreciada como ha sido hasta hoy. Este ideal tan noble y tan bello eslabón precioso y complementario de la obra libertaria de 1821 y 1857, ¿sí? Señala que el zapatismo constituye la grandiosa tercera etapa. Fíjense, ella habla, una grandiosa etapa primera fue 1821 con la independencia. Otra grandiosa etapa la identifica en el 57 cuando se tuvo una constitución como lo fue la Constitución liberal. Y la tercera y grandiosa etapa se refiere a esa etapa donde aparece el zapatismo. Y dice, hasta los mismos poderosos comprenden la justicia que ha dictado ese plan de Ayala, nacido en Villa de Ayala el 28 de noviembre de 1911, y están conformes con su realización, en tanto que las multitudes pronuncian con respeto y cariño el nombre del calumniado general Emiliano Zapata como el defensor de los desheredados y de los oprimidos, como el del portaestandarte de la idea revolucionaria de nuestros días, de la misma manera que lo fue Hidalgo, Morelos y Guerrero desde 1810 hasta 1821, y como lo fue Juárez durante la gran década nacional. Eso pone en el proemio Dolores, señalando todos los retos que se tenían como para lograr justicia a los campesinos como la verdadera tercera transformación, como la tercera etapa importante de nuestra historia. Entonces, bueno, Dolores, tanto Dolores como Juana Belén, como muchas de las mujeres zapatistas dijeron que el único revolucionario real que respetable era Emiliano Zapata, ¿no? En un momento en que a Zapata lo veían como el Atila del Sur, el criminal, en fin, ellas escribían reivindicando el aporte de Zapata a la historia. Y bien, pues después de la muerte de Zapata, muchas de estas mujeres se salen de Morelos, se van a la Ciudad de México y a otros lugares a resguardarse porque la represión y la persecución de los zapatistas fue muy dura. Y sabemos que la recuerdan en Morelos como intelectual, como periodista, como propagandista, como maestra rural y como amiga de Zapata, ¿no? Incluso en varios diarios hay cosas que hemos encontrado también de cómo era la peripecia de la impresión, ¿no? Los zapatistas tomaron las fábricas de papel, entonces imprimieron muchísimas, hicieron muchos manifiestos y muchas impresiones en donde siempre estaba trabajando ahí Dolores Jiménez y Muro. Incluso es tan famosa ya en ese momento Dolores Jiménez y Muro, que incluso la prensa le inventa historias de amor, como una que le inventaron en forma, se burlaban de ella por una posible relación sentimental con el licenciado Castañón y Ponteverde, diciendo que era tan fea ella y él tan feo, ¿no? Que qué vergüenza, ¿no? Que esta mujer que quiere ser reivindicadora de la patria, ¿no? Que era una verdadera vergüenza, ¿no? Muchas formas de irrespetarla también en la cárcel, y sin embargo nos deja de puño y letra una carta larga, extensa, que escribe en la cárcel, cuando ella está en la cárcel en marzo de 2014, ella escribe, dice que Aureliano Blanquet, el temible general que apoyaba a Huerta, le dice que colabore, que le dé ideas de cómo pacificar al país, si es tan buena, ¿no? Más o menos es lo que se tiene. Y ella dice, uno de los errores que impiden el restablecimiento de la paz, sí escribe una carta, y esa carta muestra muy bien el conocimiento y el nivel intelectual que ella tenía,
porque ella dice, yo no negaré que haya ambiciosos ni bandolerismo, dice, aunque no en las proporciones que habla la prensa, porque es muy raro el hombre sin ambiciones, que por lo general no vale nada, y los bandoleros que nunca faltan en todas partes se acogen a cualquier bandera bajo la cual realizar sus fechorías. Pero ni Vázquez Gómez ni Carranza luchan por ser presidentes, dice, aunque no les desagradaría hacerlo. Ni el pueblo se sacrifica para que determinadas personas nos gobiernen, ¿no? Entonces ella empieza a hablar de cómo hay un movimiento de protesta, ¿no? Desde abajo para que haya una revolución, un movimiento auténtico. Y bueno, Dolores ha inspirado también en la literatura a diversos autores, entre ellos a María Luisa Ocampo, que ella publica este libro que se titula La Maestrita, que es una novela, pues está situado en la ficción, pero fíjense que lo sorprendente es que en el estado de Morelos creen que es la biografía de Dolores y que es cierta. Entonces nosotros cotejamos lo que afirma la novela para ver si coincidía con algunos hechos y con algunas cosas, pensando en que efectivamente fuera una novela realista de lo que es, digamos, de lo que ahí sucedió. Y encontramos pues que no corresponde. Pero también fíjese cómo se coloca en la ficción, ¿no? Los diálogos donde se sabía que la despreciaban y que la atacaban muy duro por vieja, por fea, dice. Esto aparece en uno de los diálogos de la novela que dice, caray, qué vieja y qué fea, maldita sea, pero qué guerra nos ha dado la condenada, refiriéndose a la maestra, ¿no? Dice, usted es más peligrosa que Genovevo de la O, maldita vieja, tengo orden de fusilarla y no crea que andaré con contemplaciones. Y también José Revueltas escribió un guión cinematográfico titulado Tierra y Libertad que nunca llegó al cine. Y allí él recupera a un diálogo, ¿no? Hace un diálogo que sí dialogaban, es cierto que ella dialogaba con Zapata, se sabe que sí, era de su confianza, que se escuchaban. Y entonces recrea uno donde Zapata dice, ¿no? Que le sorprende ver a una mujer como ella, luchadora revolucionaria. Así debían ser todas y no vivir resignadas a ser esclavas del metate. Y Lola Muro le contesta, cuando llegue el verdadero triunfo ya lo verá, general, haremos de las mujeres verdaderos seres humanos. Y bueno, ahí también Revueltas da pie a pensar que hubo una relación sentimental con Zapata, nunca realizada, porque Lola dice, primero que se sorprende de las ideas de Zapata, pero si usted y yo estamos destinados a esta lucha, a estas luchas. Y bueno, aquí hay otra imagen que también recupera Carmen Boullosa en un artículo que se llama Héroa, muy interesante y también escrito por su pluma maravillosa, en donde ella dice que la única mujer que aparece en la foto que podemos ver aquí es Dolores Jiménez Simur, a la que llamaba héroa Emiliano Zapata. Estas son afirmaciones hechas desde la ficción. Nosotros como historiadoras trabajamos, investigamos, pero también somos escuchas de cómo es recreada por otros intelectuales estas historias, cómo existe todo esto. Lo que podemos dar cuenta también es desde lo que escribe también a su hermana, la esposa de Manuel José Otón, a quien seguía mandando dinerito de vez en cuando, porque Dolores recibía a veces por sus publicaciones alguna ayuda económica, y ella ayudaba a su hermana porque Manuel José Otón falleció, entonces ella estaba viuda y pobre, y le escribe en una carta, dice, mi vida demasiado accidentada y penosa, siempre perseguida o encerrada en alguna prisión hasta 1911,
en que con el triunfo terminó el primer periodo de nuestra revolución actual. Poco después, desde 1913 a 1914, es decir, hasta que cayó Huerta, estuve 1 año, 1 mes y 1 día en la penitenciaría y 50 días en Belén, y por última consecuencia de la rebelión del señor Carranza contra la convención que le depuso del alto puesto de primer jefe, mi albergue ha sido lo más abrupto de las montañas del sur, en los estados de Morelos y de Guerrero, o lo más intrincado de sus selvas, donde he llevado la existencia amarga y llena de peligros del proscrito. Es decir, ella era una mujer identificada como zapatista y llena de peligros por ello. Lo que sabemos es también que tuvo una pobre pensión en los últimos años que negoció su amiga doña Guadalupe Pavón, viuda de Vega, y que obtuvo esto del secretario de Gobernación, que le dieron una pensión muy modesta, lo cual, dice, impidió que ella estuviera viviendo sus últimos años en un establecimiento de beneficencia. Y este poema, Rayo de Luz, es muy importante. Yo quisiera cerrar con este poema porque es un poema que ella escribió en algún momento y fue tan certero para muchas mujeres de su tiempo que incluso fue llevado a una exposición mundial como parte de un poemario de mujeres mexicanas y se llama Rayo de Luz. Y dice: pronto voy a morir, lo sé o siento, en esta languidez que me domina, la flor que va a morir, falta de aliento, hacia la tierra como yo se inclina. Pronto voy a morir, mas no me aterra el pensamiento de perder la vida. Mi alma está desprendida de la tierra y espera hasta con ansia la partida. ¿Por qué llorar el pájaro viajero si la tormenta destruyó su nido? No marcha triste, vuela placentero del sitio do exhalara su gemido. La pobre planta rota por el rayo que no produce flores ni un retoño, halla en sus ramas el ardiente mayo. No teme, no, los hielos del otoño. Ay, y yo, que esperanza bendecida flota viva en el mar de mis dolores. No soy yo, no soy la pobre planta ya sin vida, el ave sin lugar y sin amores. Venga la muerte, pues, mi alma creyente, más allá de esta vida, ve otra vida que se ha de prolongar eternamente, donde recobre la paz perdida, donde yo, que he sufrido tanto, tanto, viendo la dicha cual quimera hermosa, secas veré las fuentes de mi llanto y llegaré por fin a ser dichosa. Bien, pues con eso cerramos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Oresta. Felicidades. Qué conmovedor, qué gran mujer, qué enseñanza. Realmente le llena a uno el corazón de una mujer con esas convicciones. Muchas felicidades y muchas gracias por mostrarnos a una mujer con esa fuerza, con ese talento, con esa convicción. Muchas gracias. Es el momento de alguna pregunta o platicar con la doctora Oresta López. Voy a ver en el chat algunas de las preguntas, por favor. Aquí está, dice Leticia Vargas, Lili F. Zárate, Ángeles Berman, Miriam Escalante, Carmen Robles. Saludos de ellas. Comentarios. Minerva Betancourt, muy interesante conocer el contexto familiar de Dolores. Laura Ramos, qué vida tan interesante, adelantada a su época. Minerva Betancourt también dice que existen manuscritos de Dolores. Si es así, ¿en dónde se pueden consultar, doctora López? Pregunta Ángel Bravo, doctora, ¿en dónde podemos leer
el poema de Dolores Jiménez y Muro, 5 de mayo de 1862. Hay otro comentario. Minerva Betancourt dice, Lola humano y con todo el derecho a enamorarse de la revolución y del caudillo del sur. ¿Ustedes qué piensan? Nos dice Minerva Betancourt. Aquí en el chat dice Zaida Solórzano, qué fuerte poema, una vida muy interesante. Gracias por esta excelente ponencia. Socorro Segovia Leiva dice, Oresta, felicidades por la presentación a una gran mujer visionaria en la política. Socorro Segovia Leiva, Instituto de las Mujeres. Si nos puede ir contestando, doctora Oresta. Sí, con mucho gusto. Pues muchas gracias por las felicitaciones. La verdad es de que seguimos investigando, estamos muy comprometidas con seguir encontrando respuestas que todavía nos faltan muchas partes. Y es comprensible que no tengamos todas las posibilidades de armar una historia de muchos años. Hay muchos años que no sabemos qué pasó, porque estas mujeres eran realmente clandestinas, ocultaban sus huellas. De eso dependía su vida y la vida de muchos compañeros que participaban en el movimiento. Pero igual sabemos que le confiaban actividades de espionaje y también Marta Eva plantea en algún momento cómo era esto de mover el parque que necesitaban para las armas, así le llamaban, llevar el parque, dice, en los canastos metían parque y luego una servilleta y luego parque y otra servilleta y al final gorditas de cilantro, ¿no? Salía eso en uno de los testimonios. Entonces vamos recuperando así retacitos de aquí, de allá, es como usar este método de Carlo Ginzburg, del método indiciario, de ir buscando indicios, tratando de explicarnos de dónde vienen también algunas de las ideas que construyen el pensamiento de Dolores Jiménez y Muro. Y yo coincido con Minerva, que es una mujer adelantada a su época, realmente muy, muy adelantada. Y también muy situada dentro de lo que era el pensamiento político de la época, donde está el pensamiento liberal, el pensamiento anarquista, el pensamiento socialista, está todo eso presente, pero también son cristianos, ¿sí? Son católicos, son, digamos, son anarquistas que aunque suscriben y leen un montón de publicaciones que están siendo muy radicales, la adaptación mexicana del anarquismo mantiene esas creencias católicas que, como ustedes pueden ver, están de principio a fin en Dolores. Incluso en el proemio y en muchas otras partes ella declara, dice, el único juez que podemos tener es Dios, ¿no? Y que, bueno, de algún modo las repúblicas tienen todavía este referente, ¿no? Incluso en Estados Unidos, igual también se mantiene un Estado que siempre reconoce como el juez final a Dios y siempre tienen esto como parte del ritual muchas repúblicas. Juárez es el que marca un poco la diferencia, ¿no? En el caso mexicano, de que no se nombra, pero sí se tiene esa espiritualidad, aunque no se nombre en público, ¿no? Claro. Y coincido en que su relación con Zapata, pues es difícil no tenemos ni siquiera muchas fotografías donde ellos estén juntos, que seguramente sí las hay, sí hubo momentos en que ellos convivían como grupo y se tomaban fotografías para la memoria histórica del movimiento. No, por ejemplo, esa foto tan importante que mostramos, no sabemos si ella es la de la foto, ¿no? Como afirma Carmen Boullosa. Entonces, esto implica hacer un seguimiento muy exhaustivo de dónde,
que se ha venido haciendo con cada uno de los que aparecen en la foto, pero no se ha identificado a la mujer de la foto plenamente. Entonces, es todo un trabajo ir recuperando cada dato, pero créanme que lo que les ofrecimos pues son las certezas que hemos venido construyendo desde el archivo histórico del estado de San Luis Potosí, desde diferentes fuentes del Archivo General de la Nación y también de los fondos zapatistas. Y, por ejemplo, quienes quieran leer los poemas y ver la cronología y el resumen, basta con que busquen en internet La soledad y el fuego de Dolores Jiménez y Muro, y eso los va a llevar a ver la triple jornada número 39 de noviembre de 2001, que tiene además ahí en ese micrositio la cronología, los poemas que ustedes pueden consultar ahí. Con toda certeza los pueden encontrar ahí. Muchas gracias, perfecto. Hay otras preguntas, doctora López. Felicitaciones de Ángeles Berman. Dice, muchas felicidades, excelente. Muchas gracias por tan maravilloso aporte, muy inspirador. También Carmen Robles Gil, muy buena conferencia, doctora López, felicitaciones. De Lucero Gutiérrez Cepeda, felicidades, excelente ponencia. Aquí tenemos en el chat María Magdalena Miranda, dice, saludo y felicito a la doctora por su ponencia, Magda Miranda. Otra pregunta que yo le quería hacer, ahora esta es mía. En la foto donde solo hay 4 mujeres, ¿quiénes son esas 4 mujeres, doctora Oresta? O sea, y estas felicitaciones de toda esta gente que nos acompaña. Adelante. Bueno, muchas gracias y también por los comentarios que aparecen aquí en el chat de Socorro, de Magda, de mis colegas de San Luis Potosí. De verdad que tenemos en San Luis Potosí una referencia muy valiosa también para inspirarnos, ¿no? En el movimiento feminista actual. Y esa foto que aparece ahí del Partido Liberal, yo la encontré recientemente y no hemos identificado todavía los nombres de todas las mujeres. Seguramente, con el apoyo de colegas que se han especializado en fotografía de la revolución, será posible detectar quiénes son. Por eso yo no me atreví a afirmar durante la conferencia que ahí se encontraba Dolores. Sí sabemos que ella andaba organizando los clubes liberales y que particularmente a las mujeres, ¿no? A las mujeres, ella hacía los clubes femeniles y tiene un fuerte trabajo en ese sentido como maestra y pedagoga y conocedora del liberalismo y del anarquismo y del socialismo. Entonces, pues lo voy a investigar, maestra Gabriela, y cuando tenga el dato se lo voy a dar con mucho gusto. Gracias, doctora Oresta. Bueno, pues siguen las felicitaciones, Lucero Gutiérrez Cepeda, excelente ponencia. Y para nosotros, para el Museo de la Mujer, esto es muy importante conocer a una mexicana, a una mujer visionaria, una feminista, como la maestra Dolores Jiménez Muro, es un referente para todos nosotros. Mira, qué belleza, qué belleza. También aquí María Magdalena Miranda, saludo y felicito a la doctora por su ponencia, Magda Miranda. Este es un libro tuyo, doctora Oresta. Sí, este es el libro que publicó el INER, que es para niños, en biografías para niños, ahí lo pueden conseguir, pero también se descarga en PDF, que es para los niños y las niñas. Es la biografía de Dolores Jiménez y Muro, que se publicó para niñas. Es un libro ilustrado.
Perfecto, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Lo pueden, si ustedes entran a la colección del INERM de biografías para niños, ahí pueden descargarlo y junto con el de otras mujeres revolucionarias. Claro. Esto es para que se lo den a las niñas y conozcan a las mujeres de la historia de México. Claro. Esa es un poco la intención con la que colaboramos a hacer esta biografía. Ok, qué bueno, muchas gracias. Vero Chavira dice, gracias a la doctora y a las mujeres del museo por esta excelente ponencia. Muchas gracias por el museo y felicitaciones a usted, doctora. Es excelente. Finalmente, ¿en dónde muere la maestra Jiménez Muro? ¿Muere en San Luis o en dónde fallece? Dolores fallece en la Ciudad de México. Ah. Y lo que sabemos, yo anduve rastreando dónde está su tumba, ¿sí? Ah. Y está en el Panteón de Dolores, allá en la Ciudad de México, hasta muy lejos, tuvimos que ir en coche hasta cuando se localizó lo que creíamos que era el sitio de su tumba. Pero para nuestra sorpresa, lo que calculábamos que era, o sea, lo que apareció en el archivo del propio panteón y que decía cuál era la tumba, cuando llegué muy emocionada a tratar de descubrir la tumba, tiene una lápida a nombre de la familia Rodríguez. Entonces, no sabemos si sobre la tumba de Dolores Jiménez abrieron otra. Es todo un misterio por resolver también dónde están los restos de Dolores Jiménez. Nosotros justo en 2010 queríamos encontrarlos, porque sí logramos hacer un trabajo similar para el caso de Elisa Cuña Rossetti, que trabajó uno de mis estudiantes, trabajó su biografía y luego se contribuyó a identificar también el lugar donde estaban sus restos y sus restos fueron llevados al estado de Hidalgo, donde ella era originaria, con los honores y con todo el homenaje que les corresponde. Algo similar queríamos para Dolores, pero no hemos encontrado su tumba y es otro de nos preguntábamos, ¿cómo es posible que hasta la tumba no tenga, que también su tumba se oculta, ¿no? Muchas de sus partes de su vida han sido poco conocidas y tampoco encontramos la tumba. Esa es una de las preguntas que seguimos tratando de resolver. Qué pena que no sepamos dónde están sus restos y hacer lo que deberíamos de hacer, los honores a una mujer así. Veo que en el chat del Museo de la Mujer nos están dando un link para descargar la biografía de Dolores Jiménez y Muro. Muchas gracias, Lucero, Diana, Alma, todo el equipo del Museo de la Mujer. Muchísimas gracias, es del INERM. Y seguro esto lo sabe muy bien la doctora Patricia Galeana. Muchísimas gracias por tenerlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra participación? O si no hay alguna otra pregunta o participación, doctora, si pudieras tú dar una conclusión, cerrar esta charla tan hermosa y conmovedora. Realmente pudo haber estado enamorada de Zapata, ¿no? Pero todas pudo estaban haber enamorado de quien quiera, ¿no? Pero ¿cómo cierras nuestra plática? No, yo creo que Dolores era una mujer muy inteligente que sorprendía a cualquiera, pero también en muchos de las descripciones de la prensa encontramos mensajes misóginos, mensajes
que la lastiman, ¿no? Que tratan de lastimarla, de quebrarla. En la cárcel también fue ella, por su cercanía con Zapata, era especialmente lastimada para decir dónde tenían las armas, dónde estaban, que revelara secretos del zapatismo. Entonces, por eso es que ella dice, ¿no? Que ella que ha sufrido tanto, porque efectivamente ella siempre sorprende a amigos y enemigos por su edad, ¿no? Eh, por no tener pareja, ¿no? No tenía un varón al lado que le estuviera acompañando, protegiendo, como era lo usual en otros casos. Claro. Entonces, yo creo que hay en Dolores ahora, ¿no? Ahora con las lecturas feministas actuales, yo creo que podemos hacer una lectura del tamaño de esta mujer que decide no optar por un matrimonio que en esa época era muy opresivo para las mujeres, ¿no? Ni por la maternidad, o sea, hizo esas elecciones. Y no solo Dolores, sino las mujeres de este periodo. Hubo muchas mujeres que optaban por dedicarse a las actividades intelectuales y no casarse y no tener hijos para disfrutar las posibilidades de su intelecto a través de las publicaciones y de la producción de cultura, de saberes. Entonces, fueron muy cuestionadas en su época, les llamaban, se masculinizaban, decían, no, pues como una mujer sin hijos y sin este rol era vista como masculina, ¿no? Además, escribían contra el gobierno, ¿no? Entonces sus propios compañeros les decían viriles, porque escribían como los hombres. Al principio con seudónimos, pero a poco nos damos cuenta que ellas empiezan a usar su nombre. Y también decían, bueno, pero es que estas mujeres no eran feministas, ¿no? Hay quien dice, no, es que eso era un protofeminismo, eso era otra cosa, ¿no? Realmente cuestionan Dolores Jiménez y Muro con mucha claridad las desigualdades contra las mujeres en el trabajo, en la vida cotidiana. Y su propia vida es un ejemplo de cómo ella puede ser autónoma, mantenerse de su trabajo y además tomar la decisión política de llevar adelante un proyecto político, aun y cuando ella tuviera más de 60 años. Y recordemos que en esa época las mujeres en promedio, las que tenían hijos, las mujeres que pasaban por los partos y la vida doméstica dura, vivían 45 años en promedio. Claro. Entonces estamos viendo a una mujer que toma decisiones en una época en que las mujeres no tomaban decisiones, no eran autónomas, no escribían planes políticos. Y justo eso, ¿no? La historiografía del zapatismo le niega, de algún modo, se niega a creer que haya mujeres que contribuyeron a escribir esas ideas, ¿no? Yo he estado en reuniones con colegas que tienen dudas de que ella aporte, pero no tienen ninguna duda de que cualquier bigotón con armas haya aportado. ¿Y si me explico? Sí, claro. Es decir, hay todavía este sesgo de género en los prejuicios, incluso para construir la verdad histórica. En ese sentido, encontramos en Dolores Jiménez y Muro un ejemplo de una mujer extraordinaria, inspiradora, que reclama de escucha de otras mujeres y de los historiadores y de la historiografía un mejor lugar. Un lugar Claro. que sí le ha dado el Museo de la Mujer, ¿no? Incluso muchas jóvenes van a tomarse la foto con esta imagen de Dolores que ustedes tienen en una de sus salas, llegar al museo y encontrarse con toda esa memoria de la historia de las mujeres y tomarse la foto con la imagen de Dolores Jiménez y Muro, siempre es reconfortante, estimulante para quienes estamos a favor de la igualdad
de la igualdad y por la memoria histórica de toda este conjunto de mujeres luchadoras, ¿no? Que no han ocupado todavía su lugar que les corresponde. No se les ha dado ese lugar. Claro. Afortunadamente el Museo de la Mujer está trabajando en ello y bueno, yo creo que todos debemos contribuir de algún modo a que se completen más estas biografías, incluso haciendo trabajo en equipo, Gaby. Claro. Porque hay quien tiene una parte, alguien tiene otra parte, alguien encontró algo en un archivo y yo creo que necesitamos como una estrategia metodológica más colaborativa para escribir a 6 a 8 mentes y a 8 esfuerzos de búsqueda, libros que reúnan todo el material y toda la historia. Eso es algo que tenemos como un desafío para trabajar la memoria de estas mujeres. Claro, claro. No es posible que ni siquiera sepamos dónde están sus restos, ¿no? Por más que se estén buscando Así para, es. para hacer realmente un homenaje a su talento y al apoyo que dio a toda esa época, a las mujeres y a los hombres, a todo el mundo. Eso es una pena. Pero mientras estés tú y estén todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, hombres y mujeres, y el Museo de la Mujer, para darle, y que los niños que vienen atrás con tu libro, niños y niñas, sepan quién era esa gran mujer. Eso es extraordinario. Muchas, muchas gracias por tu conferencia, por tu ponencia, y vamos a dar lectura de tu reconocimiento. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Oresta López del Colegio de San Luis por la conferencia Dolores Jiménez y Muro, 1848-1925, maestra y escritora, precursora de la Revolución Mexicana, en conmemoración de su natalicio. 8 de junio del 2021, Ciudad de México. Atentamente, doctora Patricia Galeana, directora. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas felicidades, mucha salud, un abrazo muy fuerte. Cuidémonos mucho y que no sea esta la primera vez, que haya más reuniones para hablar de estas mujeres que nos han dado tanto, y gracias a ti por enseñarnos, por tus enseñanzas. Gracias a todas y a todos y al equipo del Museo de la Mujer, que es un equipo muy fuerte y que yo creo que sí vale la pena que se reúnan para ver estas mentes, todo lo que encuentren a través de esta gran mujer. Muchísimas gracias, felicidades, muy buenas tardes a todas y a todos. Un abrazo y mucha salud. Gracias por todo. Hasta luego.